Si quieres aprender a cómo pasar exponentes negativos a exponentes positivos, quédate a ver el siguiente video. Hola chicos y chicas, soy la maestra Lili Rojas. Hoy vamos a hablar de estas leyes de los exponentes y radicales. Si se fijan, aquí tenemos esta ley. Aquí vamos a revisar que AM entre AN sea igual a AM menos N, siempre y cuando el exponente de la M, es decir, el del numerador, sea mucho mayor que el exponente del denominador. Bueno, no mucho mayor, que sea mayor. Cuando yo tenga un exponente más grande en la parte de arriba que en la parte de abajo, yo le voy a poder restar el exponente más chico, siempre y cuando en el numerador tenga un exponente más grande. Y recuerda que también la base tiene que ser la misma. Eso significa que tiene que ser el número o la letra que yo tenga ahí abajo. En caso de que n sea mayor que m, entonces vamos a tener la segunda ley. Aquí nos está diciendo que todo se va hacia abajo y que voy a dejar un 1 arriba. En la otra, pues lo que tendríamos es un 1 en la parte de abajo, que va a ser implícito. Ahí podría identificar que tengo el 1. En el caso de la otra situación, ahí sí tienes que poner en la parte del numerador el 1 y lo que vas a hacer es pasar en la parte del denominador todo, porque n es más grande que m. Y entonces lo que voy a hacer es restar el exponente grande al exponente chico. Si te fijas, en los dos casos tengo la misma base, los exponentes son distintos y es importante revisar que yo voy a poder pasar para arriba o para abajo el exponente siempre y cuando lo que haga es cambiarle el signo al exponente. Acuérdate que es al único que le vas a cambiar el signo, es al exponente. Tenemos la otra ley que también se deriva de allí. Recuerda que eso es un corolario cuando se deriva de algún axioma. Este corolario, por ejemplo, tenemos que AM entre AN va a ser igual a un 1 cuando M y N son las mismas. Cuando tenemos, por ejemplo, 3 sobre 3, pues yo sé que 3 sobre 3 es igual a un 1. Un 5 sobre 5 es igual a un 1. Entonces, lo que queremos observar es que si yo tengo lo mismo arriba y lo mismo abajo, simplemente se convierten en un 1. Si yo tengo 1000 entre 1000 es 1. 10 sobre 10 es 1, A sobre A es 1, AM sobre AN es 1 porque M y N son las mismas. Vamos a continuar con este ejemplo. El ejemplo que vamos a trabajar es dos bases iguales, tengo aquí, otras dos bases iguales que tengo acá, que son la B. Vamos a ver que tenemos signos distintos y también hay que pensar hacia dónde se nos van. Para convertirlo a exponente positivo, primero tenemos que saber que uno de los trucos más importantes es que hay que identificar cuál es el número más grande y en dónde se nos va a hacer positivo. Por ejemplo, aquí yo tengo A3 y A cuadrada. ¿Quién es el más grande, A3 o A cuadrada? Pues el 3 es mucho más grande que el 2, entonces lo voy a tener que usar la primer ley, ¿no? Que sería la de que M es más grande que N. Y eso significa que entonces en la fracción nos va a quedar en el numerador, en la parte de arriba, y nos va a quedar A elevado a la 3 menos 2. Acuérdate que en esos ejercicios voy a poner todos los pasos. Ustedes en sus ejercicios si se pueden saltar los pasos sin problema, si ya le saben. Yo lo hago así para que te quede muy claro y no tengas problema. En el caso de la B, lo que voy a tener es con signos distintos, B a la menos 4 y B a la 6. Pero ¿quién es el más grande, el 6 o el menos 4? Obviamente vas a pensar que es el positivo y sí, entonces vamos a pensar que es el positivo y lo que vamos a usar es la segunda ley, ¿no? Entonces yo ya no tengo que tener un 1 arriba porque ya tengo una A arriba y entonces simplemente voy a poner a B. B voy a poner 6 y voy a restar el menos 4 y para restarlo voy a tener que usar el signo, o sea la ley de los signos, ¿no? Entonces va a quedar menos 4 y cuando yo hago eso pues simplemente voy a tener que usar la ley de los signos y va a tener que cambiar el signo. Voy a poner igual a A, en la parte de arriba va a quedar resta nada más, va a quedar 3 menos 2 pues es un 1, entonces no es necesario ponerlo. Acuérdate que cuando tienes un exponente de 1 no es necesario ponerlo. Y en la parte de abajo, en lugar de tener 6 a la menos 4, voy a tener 6 y voy a aplicar la ley de los signos, que es menos por menos más, y entonces queda 6 más 4. Por eso es que cambia el signo. Y lo que puedo identificar
es que le resto el número más chico, o puedo identificar que lo único que hago es cambiar el signo, ¿sale? Entonces yo en este ejercicio estoy poniendo muchos iguales porque es una expresión, no estoy trabajando con ecuaciones, entonces me puedo ir hacia la derecha poniéndole igual, igual, igual. Es importante que identifiques que solo lo puedes hacer cuando estás hablando de expresiones y no de ecuaciones. Aquí estoy trabajando con expresiones, ¿ok? Entonces no debe de haber problema y le puse por eso el igual que seguía. Entonces será igual a A sobre B, que en este caso va a ser exponente de 6 más 4, pues va a ser 10. Y ya terminamos. Entonces ya simplifiqué y ya todo me quedó en exponentes positivos. La solución es la que está subrayada, A sobre B a la 10. Y ahí acabaron con la simplificación de toda esa fracción en una sola base, o bueno, en solas las bases. Y lo que haces cuando simplificas es simplemente quitar todas las bases que sean iguales. Acuérdate que solo lo usas cuando estás multiplicando y dividiendo, es decir, cuando estás en el mismo escalón de la jerarquía de operaciones. Si yo tuviera un más allí, por ejemplo, pues ya no aplica, porque ya estás hablando de dos operaciones distintas. Vamos a otro ejemplo, en donde voy a usar ahora a décima, B a la menos 3, a la 12, B a la menos 10. Y en este ejemplo vamos a revisar qué pasa con los signos que sean iguales. Acuérdate que lo que identificas es cuál es el exponente más grande. Entonces en este caso primero tengo la A, que es con 10 y con 12. Obviamente el 12 es mucho más grande que el 10, entonces la A va a ir en el denominador, por tanto, y me va a quedar A elevada. Todavía no pongo el 1 arriba porque todavía no sé qué vaya a pasar con el AB, ¿ok? Entonces voy a poner nada más A la 12 menos 10. Y entonces en el caso del AB vamos a revisar quién es más grande, el menos 3 o el menos 10. Acuérdate que cuando estamos hablando de números negativos, entonces puedes identificarlos. Si tienes dudas, vas a usar tu recta de los reales y simplemente acuérdate que el que esté a la derecha es el más grande, ¿no? Entonces vamos a poner allí el 0 para identificar quién está más cerca del 0. Entonces vas a ponerte antes del 0, pues está el menos 3 inmediatamente, y mucho antes del 0 pues está el menos 10. Ahí tienes menos 10. Y entonces aquí acuérdate que vas menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y así hasta el menos 10. El que esté más hacia la izquierda significa que es más negativo. Entonces lo que está a la derecha siempre es más grande. Por eso entonces el menos 3 es más grande que menos 10. Por tanto, si el menos 3 es más grande que menos 10, tú vas a utilizar la primera porque M es más grande que N. Entonces tú vas a cambiar hacia las B's, las vas a poner en el numerador, no en el denominador. Y te va a quedar ahora sí B elevado a la menos 3 menos 10, o en automático puedes cambiar el signo, ¿no? Entonces puedes usar lo de arriba que hicimos, que es menos 10, o ponerle simplemente que cambie el signo, que es más 10. Y ya con eso pues te va a quedar igual, y haces ahora sí la resta o la suma. Entonces te va a quedar menos 3 más 10, te queda más 7, positivo. Y en la parte de abajo te queda A 12 menos 10, que en este caso te va a quedar 2, positivo. Y si te fijas, así es como yo, sin hacer un paso extra, puedo identificar quién es más grande y quién es más chico, y con eso puedo convertir todo a positivo de inmediato. Aquí la clave es saber quién es más grande y quién es más chico. Tenemos otro ejemplo que aquí vamos a ver, que nos piden en este ejemplo pasar a exponentes positivos. Tengo aquí como todas las leyes con las que trabajaría, pero lo que quiero que quede claro es como algunas cuestiones que no hemos trabajado y que tal vez de pronto lleguen a pasar. Por ejemplo, nos está pidiendo aquí el ejercicio con todo y un coeficiente de un número. Acuérdense que los coeficientes son los números que aparece aquí. El coeficiente, acuérdate que tú lo puedes poner cuando tú hablas de un coeficiente que está mostrado en una fracción. Tú lo puedes poner en la parte superior de la fracción sin mayor problema, pero no lo puedes bajar. O sea, eso sí quiero que quede claro. Acuérdate que esto significa que tú puedes poner un 1 aquí abajo. Yo puedo poner aquí un 1, pero no puedo considerar que esté abajo o en el denominador ese coeficiente. Entonces eso significa que forzosamente el coeficiente pues va en la parte superior en el caso de que esté aquí.
¿no? En el caso de que esté a la izquierda directamente. Si tuvieras un coeficiente en la parte inferior, o sea, en el denominador, pues entonces ya va en el denominador directo. En este caso no, entonces en este caso lo voy a poner aquí como -3 y ya, el menos corresponde, recuerda, al coeficiente. ¿Lo puedo subir? Sí, lo puedo subir sin problema, pero lo tengo que dejar ahí, ¿ok? Lo que sí puedo subir y bajar, pues son las A's, las B's, las C's. Juntar las B's con las B's, las C's con las C's y así jugar con estas cosas. Aquí nos está pidiendo el ejercicio que lo pasemos a exponentes positivos, lo cual significa que a la -8 lo tenemos que bajar porque está con un exponente negativo. Por tanto, lo que tengo que usar es esta ley azulita que tengo aquí y entonces lo que voy a tener que hacer es poner la A en la parte del denominador con exponente del 8, pero ahora positivo. Ahora, las B, si te fijas, pues se van a tener que juntar. Entonces aquí tú tienes una B a la 5 y una B a la -1. Recuerda que lo que tú te vas a identificar cada vez que tú veas dos literales que tengan, o sea, que estén arriba y abajo en una fracción, entonces tú vas a tener que juntar esas dos literales. Recuerda que eso siempre ocurre cuando estamos multiplicando, ¿no? Cuando no hay ninguna otra operación de por medio, en este caso solo estamos multiplicando. Entonces voy a juntar las B's con las B's, pero voy a identificar quién es más grande, si la que está en el denominador o la que está en el numerador. En este caso el 5 y es -1. Obviamente, por ser positivo, el 5 es más grande que el -1, por tanto tengo que subir las B's y voy a usar esta regla que tengo acá, esta ley de los exponentes y radicales. Si te fijas, lo que estamos haciendo en este momento ya es juntar todas las leyes que hemos visto anteriormente. Entonces voy a tener la B, que va a tener 5 más 1, porque ya pasó con el signo contrario, y entonces las C's volvemos a dar lo mismo. ¿Quién es más grande? ¿El -3 o el 2? Pues por ser positivo, el 2 es más grande y entonces la C va a quedar en el denominador elevado y juntamos los dos exponentes, que es el 2 y bajamos el 3 con signo contrario, más 3. Y por último la G, pues hay que identificar que como viene negativa, entonces hay que subirla para que quede positiva y la G queda G a la 5. Ya lo que sigue pues es simplemente hacer la regla, ¿no? Una de las leyes de los exponentes, que es juntar o sumar, y pues tal cual. Pues lo único que vamos a hacer es agarrar todo lo mismo y lo que vamos a hacer es juntar ya o hacer las operaciones que tenía aquí. Entonces, en lugar de tener 5 más 1, voy a tener 6, B a la 6, y en lugar de tener C a la 2 más 3, pues voy a tener 2 más 3 que 5. Y ya con eso hemos terminado. Es lo único que nos pide. Acuérdate que el -3 lo puedes dejar aquí o incluso lo puedes dejar a un ladito, ¿no? Como venía en la original, y no pasa absolutamente nada. Acuérdate que lo único que tienes que trabajar cuando tú tengas un coeficiente es revisar si, en caso de que tengas muchos coeficientes, es que los coeficientes tuvieran una base en común, es decir, que les pudiera sacar una raíz en común y que pudiera juntar los coeficientes. Si no se pueden juntar los coeficientes, no les tengo que hacer nada, los dejo tal cual, no los puedo subir o bajar, a menos que estén elevados a un exponente. En este caso el 3 está elevado a la 1 porque no tienen ningún exponente, entonces lo dejo tal cual. Eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya quedado claro cómo pasar a tus exponentes positivos cuando tienes fracciones. Cuídate y nos vemos en el siguiente video.